Qué gustazo, profesor Beitia, escucharlo. No, es que no, yo estoy emocionado porque usted ha dicho muchas cosas interesantes y como ya quedamos un grupo en familia, pues ya podemos hablar con toda tranquilidad. Excelente. Y yo no lo había presentado a usted y llega el momento de hacer esa presentación. Y lo decía en un principio, que cuando uno tiene el compromiso inmenso de presentar a un maestro, pues se complica la situación porque definitivamente eso es lo que usted representa para nosotros, además de gran amigo y excelente persona. He debido, pero por los inconvenientes que se presentaron, decir todas las cosas por las cuales nosotros nos sentimos orgullosos de William Otero. Leer el currículum es imposible porque ya sabemos lo extenso que es. Profesor titular de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, expresidente de la Asociación de Endoscopia, miembro honorario de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. El año pasado recibió un premio como maestro de la gastroenterología de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, también el mejor profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Pues mire que en resumen definitivamente uno no siente otra cosa cuando habla con usted que sentirse orgulloso de tener a uno de los mejores gastroenterólogos de Latinoamérica. Y por cierto, casualmente hoy, esta tarde, hace unas 3 horas, me reuní con la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y por unanimidad decidimos que usted es el miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Qué orgullo tenerlo como gastroenterólogo en Latinoamérica, qué orgullo tenerlo como amigo. Y es un verdadero honor dictar esta conferencia por la invitación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Quiero agradecer al profesor Beitia, un gran líder académico internacional, mi gran amigo, mi hermano, haberme invitado a compartir con ustedes esta conferencia y con estos magníficos conferencistas de México y de Venezuela. Doctor Beitia, querido amigo mío, queridos hermanos venezolanos, muchas gracias. Antibióticos intraluminales y microbiota es el tema que se me ha asignado esta tarde con ustedes. Escuchar a la doctora Fabiano es un placer. Al doctor Francisco Bosque de México es un placer. Queridos colegas, mil gracias por invitarme. El microbioma hoy día no es una moda, es un avance científico trascendental. Moda significa en estadística y en epidemiología lo que más se repite. Y en la vida cotidiana es un gusto, la costumbre. Y eso está permanentemente bueno durante un periodo de tiempo muy breve. Esa es la moda, porque después pasa de moda. El microbioma no es una moda, es un órgano complejo, absolutamente viejo, cuyas funciones cada día se conocen mejor. En gastroenterología, los microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal son fundamentales para varias enfermedades que el médico ve de manera permanente. El microbioma en gastroenterología está claramente implicado en el síndrome de intestino irritable, en la encefalopatía hepática, diarrea del viajero, en la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica que antes se llamaba NAFLD y hoy se llama MAFLD con M, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, la enfermedad diverticular crónica sintomática no complicada y más recientemente hay una evidencia absolutamente sorprendente de que hay lesiones intestinales inducidas por la asociación de IBP y antiinflamatorios no esteroideos. La rifaximina I terapéuticamente va a jugar un papel muy importante y más recientemente se ha demostrado que la rifaximina al actuar sobre el microbioma puede evitar complicaciones de la cirrosis. Hay múltiples estudios a nivel mundial y de manera consistente que han demostrado, por ejemplo, que en el síndrome de intestino irritable está disminuido el bifidobacterium y el faecalibacterium y está aumentada las enterobacteriáceas, bacteroides y lactobacilos. Y también se ha encontrado que la obesidad, hay un aumento de firmicutes y estos aumentan de peso. Y estudios también hechos en materia fecal han demostrado que la gente con obesidad tiene más frecuentemente disminución de bacteroidetes.
Si fuera tan sencilla esta relación, uno le podría a un paciente formular un jugo de bacteroidetes y los obesos bajarían de peso. Sin embargo, quiero contarles que recientemente este paradigma se ha empezado a comprometer, porque aquí el grupo del profesor Marc Pimentel ha demostrado algo que a mi modo de ver va a cambiar muchísimo la interpretación del microbioma a nivel del tracto gastrointestinal. Este estudio ha demostrado que en pacientes que han sido sometidos a una endoscopia digestiva alta y que no han tenido preparación para colonoscopia, porque la preparación para colonoscopia modifica el microbioma, la microbiota intestinal. Y ha encontrado que en las materias fecales que está aquí en verde, la concentración de microorganismos es totalmente distinta a la del duodeno. Y aquí se ve cómo el duodeno, yeyuno, parte más distal del intestino delgado, y las materias fecales no coinciden en la composición del microbioma. Y así, en el duodeno y yeyuno se ve firmicutes que producen ácido láctico y específicamente streptococos, lactobacilos, coronobacteriaceae, son familias. Y tiene mucha proteobacteria, Neisseria, Pasteurellacea y Enterobacteriaceae. Estos microbios no están presentes en la materia fecal. Y el paradigma que se ha roto entonces es este, que la microbiota en las heces no refleja la microbiota del intestino delgado. En una palabra, la microbiota que se mira por métodos computacionales para buscar el RNA ribosomal de las bacterias, tradicionalmente utilizado para analizar el microbioma, no es un subrogado de lo que pasa en el intestino delgado. Esta alteración de la microbiota, y teniendo en cuenta que la rifaximina es un antibiótico que puede actuar en el intestino delgado, se ha utilizado para manejar todas estas patologías que tienen que ver con el microbioma. Y este medicamento está aprobado en Italia desde hace muchísimos años. Y en el 2018 más de 50 países y hoy día muchos más países lo tienen aprobado. En este momento, este medicamento tiene nuevos usos porque se ha avanzado en el conocimiento sobre el mismo. Este medicamento, rifaximina, es resistente al jugo gástrico, es soluble en la bilis, no requiere ajustes en la disfunción hepática y renal y se excreta en más de un 99.9% por las materias fecales, siempre y cuando el producto sea el original, que específicamente es un cristal alfa polimorfo. En América Latina hay copias de cristales amorfos y se absorben y se pierde este principio de que actúe tópicamente. Entonces, este es el fundamento por el cual se va a utilizar este medicamento en gastroenterología con el propósito de actuar en el intestino delgado, que es el sitio donde él actúa, porque él es solubilizado por la bilis. Y al ser solubilizado por la bilis, aquí puede actuar. Y tiene mínimo efecto o nulo efecto antibiótico en el colon. Los estudios que se han hecho sobre este medicamento han demostrado entonces que es antibiótico en el delgado, que puede modificar la microbiota desde el punto de vista de su función, su virulencia bacteriana, produce citoprotección a nivel del colon y evita que infecciones intestinales colonicen el colonocito. En el colon es un antiinflamatorio, tiene actividad inmunomoduladora y previene la translocación bacteriana, aumenta el lactobacilo y recientemente se ha encontrado que activa el receptor humano pregnano X, que es un receptor que induce una actividad antiinflamatoria. Y más recientemente se ha encontrado que en animales inferiores la inflamación intestinal se puede prevenir, igual que la hipersensibilidad, cuando hay un tratamiento previo con rifaximina. Y este estudio ha demostrado entonces que la rifaximina impide la unión de bacterias al epitelio colónico, como ustedes pueden ver aquí, cuando es pretratado el individuo. Y aquí se ve cómo, en esta magnífica diapositiva, este es un grupo de ratones que no han sido pretratados, tiene muchas bacterias en el intestino grueso, aquí tiene mínimas bacterias en el intestino grueso. Se repite aquí la historia, entonces, que la rifaximina disminuye la adherencia. Y se puede concluir a estas alturas de estos conceptos que la rifaximina produce cambios en la fisiología celular y se produce menor adhesión de bacterias y menor liberación de citoquinas proinflamatorias. Este estudio ha corroborado lo mismo, en el sentido en que en las células del huésped la rifaximina induce
alteraciones importantes en su fisiopatología. Y este antibiótico en este instante se considera que además de ser un antibiótico tiene importantes efectos biológicos y por actuar tópicamente se considera un antibiótico que produce decontaminación selectiva y aumenta, y este concepto es supremamente importante, aumenta la concentración de bacterias antiinflamatorias como el lactobacilo, el bifidobacterium y el faecalibacterium prausnitzii. Las personas que les gusta tratar, que tienen conocimientos profundos de la enfermedad inflamatoria intestinal, saben perfectamente que cuando el Faecalibacterium prausnitzii está disminuido, hay más riesgo de exacerbación de enfermedad de Crohn o recaídas post-cirugía de la enfermedad de Crohn. Entonces, eso significa entonces que con estos microorganismos antiinflamatorios tiene la rifaximina un efecto benéfico en la microbiota. Y uno puede decir entonces que este antibiótico es un eubiótico, produce bacterias buenas y disminuye bacterias malas, porque induce una competencia bacteriana entre ellas mismas. Baja la roseburia, disminuye el Haemophilus, disminuye la Veillonella y los Streptococcus. Y esto es entonces lo que hoy día se tiene en cuenta de que es un eubiótico, esta rifaximina. En patologías digestivas hay evidencia de su absoluta eficacia. El síndrome de intestino irritable es uno de esos ejemplos perfectos. Esta patología, el síndrome de intestino irritable, que aquí se va a llamar SII, ha tenido un recorrido histórico similar a las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas, al igual que el SII en el pasado, se consideraban enfermedades psicológicas, pero cuando se descubrió el Helicobacter pylori y se estudió el efecto de los antiinflamatorios no esteroideos, se concluyó que las úlceras no son psicológicas, son producidas por el Helicobacter pylori y por antiinflamatorios, y ambas son enfermedades orgánicas. En el 2020 no cabe duda entonces de que el SII es una patología infecciosa, y hay estudios que han demostrado que la rifaximina tiene la propiedad de mejorar múltiples pacientes. Este estudio, que es clásico en gastroenterología y es pivotal, que es el estudio Target 3. Brevemente, unas personas fueron sometidas a tratamiento con rifaximina. Esta gente respondió y los que no respondieron fueron asignados para un segundo tratamiento, bien sea placebo versus rifaximina, 550 miligramos 3 veces al día. Y esto ha sucedido. En el primer tratamiento repetido, más personas que recibieron rifaximina mejoraron. Y en el segundo tratamiento, de los que fallaron aquí, también mejoraron. Este estudio demuestra que la rifaximina se puede dar en cursos repetidos en pacientes con intestino irritable. Y metaanálisis adecuadamente diseñados han demostrado definitivamente que la rifaximina es un excelente medicamento en SII. Y con respecto a la seguridad, cuando se analizan los diferentes estudios, esto que sucede de esta comparación, el alocetrón, el mejor medicamento que se ha publicado para manejar la diarrea en SII, tiene un NNT de 9, la rifaximina de 10.6. Sin embargo, el NNH, número necesario para producir un efecto adverso importante, en alocetrón es 8 pacientes y en rifaximina es 9.000 pacientes. Y la relación NNT-NNH, por supuesto que es absolutamente despreciable y favorece a la rifaximina como un medicamento sin efectos adversos importantes. No cabe duda entonces que se requieren 9.000 pacientes para que uno haga un efecto adverso, y usualmente es leve con rifaximina. No obstante, en alocetrón se requieren 8. Este medicamento fue suspendido para SII y la FDA nuevamente lo aprobó por la presión de los consumidores, y hoy día se utiliza con consentimiento informado especial. Recientemente el profesor Pimentel es el líder en el mundo en el manejo de la rifaximina y ha demostrado en este estudio recientemente publicado que haciendo un test respiratorio se puede predecir qué pacientes con SII y diarrea van a responder. Son 550 miligramos 3 veces al día por 14 días y se ve cómo los pacientes que tienen basalmente un test respiratorio de hidrógeno negativo,
que la barra blanca que está aquí responde menos que el que tiene un test respiratorio positivo. Responde menos para el componente de dolor abdominal. Responde menos para un componente compuesto entre dolor abdominal y consistencia de las heces. Este par de endpoint me interesan a mí muchísimo en este instante. La pregunta que uno se hace es, bueno, va a ser muy apresurado decir que qué bueno sería un test de lactulosa para un test de hidrógeno antes de rifaximina, porque la gente que lo tiene negativo no responde, pero responde el 40%. Y cuando se analiza más profundamente desde el punto de vista estadístico, se ve que el valor predictivo negativo del test es muy malo. Voy a decirlo más despacio. Un test negativo responde 23. Un test positivo, 25. Creo yo que habrá que dar rifaximina sin necesidad de hacer un test respiratorio previo. En encefalopatía hay una toxina descubierta hace siglos, que es el amoníaco. Y hoy día, en el mundo, solo hay 2 medicamentos destinados a combatir de manera eficaz el amonio y amoníaco. Recientemente han aparecido otros, como el polietilenglicol, pero es pivotal el manejo con lactulosa y rifaximina. Este par de medicamentos claramente tratan la encefalopatía aguda y sirven incluso para la prevención secundaria. Y aquí, en esta publicación, se ha encontrado que las personas que tienen tratamiento con rifaximina versus placebo, con rifaximina hay menos personas que recurran en la encefalopatía comparado con el placebo. Y asimismo hay menos pacientes que van al hospital con rifaximina versus placebo. Y la probabilidad de que eviten este par de complicaciones. Y más recientemente, y esto lo quiero compartir con ustedes, es que la rifaximina versus un placebo en pacientes con cirrosis, la rifaximina versus placebo para evitar complicaciones está aquí. Pacientes libres de complicaciones manejados con rifaximina. En la vertical está el porcentaje de pacientes que con rifaximina tienen menos probabilidad de que se enfermen versus placebo. Lo mismo sucede pacientes cirróticos libres de otras complicaciones diferentes a encefalopatía. Sé como la rifaximina es absolutamente superior. Y hoy día, pacientes que están en lista de espera para trasplante hepático le dan rifaximina y esa gente puede durar más tiempo en la lista de espera y se puede mejorar muchísimo sus complicaciones. Así entonces la rifaximina es un excelente medicamento para la cirrosis descompensada y debe ser un medicamento para formular de manera permanente en algunos casos o con cursos repetidos en la gente con cirrosis. Otra patología importantísima en la cual la microbiota, la disbiosis, participa fuertemente es en los divertículos. Cuando se hace endoscopia digestiva y se encuentra divertículos, se llama diverticulosis. Está presente en el 60-70% de las personas adultas mayores. Para no olvidar, el número de años es similar al porcentaje, el mismo porcentaje de la gente que tiene divertículos. Por ejemplo, tiene 70 años, 70% de ellos tienen divertículos. Estos divertículos se pueden complicar con diverticulitis en el 5%. 20% de ellos recurren. Puede haber sangrado en 1.5%. Una hemorragia por divertículos. Y también puede haber síntomas gastrointestinales crónicos. Este es un mensaje que traigo yo ahorita aquí. 20% de pacientes con divertículos hacen lo que se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada, que se caracteriza porque tienen dolor, bloating. El bloating es un término inglés, no tiene traducción exacta al español y la gente lo traduce equivocadamente como hinchazón. En nuestro grupo decimos siempre que es una sensación subjetiva de distensión abdominal, estreñimiento o diarrea. Estos pacientes con divertículos pueden tener crónicamente estos síntomas. Y en estos síntomas, igual que en los divertículos que se complican, lo que se ha encontrado es que hay una disbiosis en el colon. Específicamente en el divertículo que está enfermo, microorganismos proinflamatorios, bacterias que suscitan
la producción de interleucinas y otros proinflamatorios están presentes ahí. Este concepto ha cambiado en dos la historia de la fisiopatología de los divertículos. Se puede decir en el 2020 que la microbiota y la disbiosis presente en el colon participa fuertemente en esta patología. Y la rifaximina ha demostrado que de manera cíclica mejora estos pacientes con un NNT3. En este metaanálisis se ha demostrado que se requieren 3 pacientes tratarlos para que uno se mejore. Mi mensaje en este instante es que un paciente adulto mayor que tenga síntomas recurrentes de bloating, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento y tenga divertículos, la rifaximina es el medicamento. Y se ha encontrado entonces que como la rifaximina no es un antibiótico específico para el colon, en el colon solo elimina el Clostridium difficile, pero no otras bacterias, lo que produce es una alteración biológica antiinflamatoria y una alteración de la convivencia de bacterias buenas y malas, de tal suerte que su efecto en el colon va mucho más allá de que su efecto antibiótico. Es un efecto citoprotector. Asimismo, se ha encontrado que los divertículos que se complican con colitis asociada a divertículos, que se llama colitis segmentaria, que puede ser similar a la colitis ulcerativa o similar a la enfermedad de Crohn, en ellos, esta colitis segmentaria, que está localizada en los segmentos de colon que separan los divertículos, esta inflamación aquí puede progresar, puede ser intensa y simular claramente una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Estudios recientes han encontrado que la rifaximina puede ser útil, aunque faltan más estudios. Otra patología importantísima, que es una patología recientemente conocida y que se ha descubierto con el advenimiento de la videocápsula, es que cuando hay combinación de antiinflamatorios no esteroideos con un inhibidor de bomba de protones que se usa de manera profiláctica para evitar que el antiinflamatorio haga daño, y esta combinación está absolutamente indicada hace muchos años, todo paciente que tenga más de 60 años y en la guía de práctica clínica NICE del Reino Unido, 45 años o más y AINES, es indicativo de profilaxis con IBP. Alta dosis de AINES, úlcera péptica previa y que consuma AINES. AINES y efectos adversos previos. Uso concomitante de AINES más esteroides, anticoagulantes, bifosfonatos o varios AINES es indicativo de usar IBP. El IBP no se usa con anticoagulantes, sino que tenga esa combinación. El nivel de protección de esta combinación se ha demostrado que va hasta el duodeno. Sin embargo, y esta es la sorpresa recientemente encontrada y en la cual ya hay investigaciones encaminadas a evitarla, es que incrementa lesiones inferiores y es usual ver estas lesiones en el intestino delgado de la gente que consume AINES más inhibidor de bomba de protones. Esa combinación no se sabe por qué puede inducir cambios en el delgado y en el colon, pero una cosa sí se ha encontrado, y es que todos los IBPs modifican el microbioma, la microbiota se altera notablemente. La disminución en la producción de ácido clorhídrico implica hacia el futuro que las bacterias presentes por debajo del estómago, incluso en el estómago, cambian notablemente. Entonces, esa disbiosis se ha demostrado en este estudio que me parece pivotal. Se ha encontrado que un AINES COX-2 versus un COX-2 con un inhibidor de bomba de protones, aquí va un vehículo como placebo, se ve como 44% de la gente, aunque sea COX-2, hace lesiones en el intestino delgado. Y esto es significativo matemáticamente hablando. Lo que se especula, lo que se infiere, es que probablemente el consumo de IBPs, al modificar el microbioma, puede inducir que haya bacterias anormales, una concentración distinta, de manera cualitativa en el colon. Y se ha encontrado en estudios experimentales y en seres humanos que los antiinflamatorios no esteroideos dañan la unión intercelular. Y lo dañan porque específicamente lesiona estas proteínas de la célula occludens y dañan la ocluidina. Entonces, este desmosoma se daña, se aumenta la permeabilidad y bacterias malas ingresan. Fomenta una inflamación impresionante. Y finalmente, el sistema inmunológico y la inflamación hacen esta úlcera que se ve en las videocápsulas, se ve en las enteroscopias y se ve en las colonoscopias.
Recientemente el grupo del doctor Scarpiñato ha demostrado esto que me parece fascinante. Y es que animales inferiores, cuando se han retado, cuando se han recibido insultos del aparato inferior, dándole diclofenac, esto produjo histológicamente úlceras en el delgado. Los estudios con RNA ribosomal mostraron alteración de la microbiota y marcadores inflamatorios. Y cuando fueron pretratados con rifaximina, se previno la enteropatía inducida por diclofenac. Lo que se infiere, se especula, es que la rifaximina pudo tener una actividad antiinflamatoria y también pudo tener una actividad antibacteriana en el intestino delgado. Este hallazgo en animales inferiores ha sido reproducido en seres humanos recientemente. Y se demostró que la rifaximina reduce el número y severidad de lesiones intestinales asociados con el uso de AINES en humanos. Y específicamente fue un estudio hecho en voluntarios sanos. Recibieron diclofenac 75 miligramos 2 veces al día, más omeprazol 20 miligramos por 14 días versus un placebo, para verificar la lesión sí o no producidas por este par de sustancias que se comparan. Se hizo videocápsula antes y después del tratamiento. Y esto sucedió. Erosiones sin rifaximina, 20%. Erosiones en el delgado con placebo, 43%. Lesiones grandes en rifaximina, 0. En pacientes que tenían placebo, 9%. Esto tiene un impacto. Es posible que nuevos estudios verifiquen esto y si es cierto, los pacientes adultos mayores o los pacientes que reciben la combinación AINES-IBP podrían beneficiarse de cursos repetidos de rifaximina. La flatulencia es otra patología absolutamente importante. Realmente es un problema social más que un problema médico. Flatulencia es más de 20 flatos al día. Y ustedes podrán leer más recientemente que estos resultados han sido corroborados. Rifaximina 400 miligramos 2 veces al día por 10 días han disminuido la flatulencia, y con test respiratorios de hidrógeno se ha encontrado que hay menor producción de hidrógeno y de metano. El metano es un neurotransmisor en el sistema nervioso entérico, y el metano está implicado en la aparición de estreñimiento. Y en algunos estudios se ha encontrado que la gente con cáncer de colon tiene más frecuentemente flora metanogénica. Solo el 30% de la humanidad produce metano. Y comparado con carbón activado, que es un medicamento que se usaba en el pasado para los gases, se encontró en este otro estudio disminución de excreción de hidrógeno, disminución de flatos, y cuando se usó pletismografía en el abdomen para mirar la cintura, también disminuyó el diámetro de la cintura. Había bloating y había distensión abdominal medible. Y esto quiero contarles que es absolutamente cierto. Los flatos excesivos, bien sean muy sonoros o que tengan mucho hedor, pueden acabar con el matrimonio, aunque ese matrimonio lleve muchos años. Hemos tenido pacientes que han estado a punto de separarse por los gases. Les quiero contar que rifaximina, 550 miligramos 3 veces al día por 10 a 14 días, hace que vuelva el amor en la pareja. Y créanme ustedes que un tratamiento de 10 a 14 días con rifaximina es absolutamente menos costoso que cualquier divorcio de estos individuos. Más recientemente, en la DDW de este año, hemos hecho una búsqueda y hemos mirado qué cosas importantes se pueden contar como novedosas de rifaximina. Aquí debo agradecer infinitamente a Melissa Bastidas, una residente nuestra de gastroenterología, su diligencia y su disposición para buscar los artículos que seleccionamos de la DDW de 2020. Vamos a contarles a ustedes los que nos parecen más importantes, que marcan hacia el futuro importantes investigaciones. En esta investigación del profesor Tali, un líder mundial en trastornos funcionales, se incluyeron pacientes con síntomas digestivos superiores que estaban asociados a dispepsia funcional o a síndrome de intestino irritable. Como ustedes pueden ver, fueron reclutados con los criterios de Roma 3. Es decir, para reclutar esta cantidad de pacientes fue necesario usar criterios hace mucho tiempo,
Y lo que hoy día se encontró es lo siguiente. Tanto en síndrome de intestino irritable, que puede producir síntomas gastrointestinales superiores, así como dispepsia funcional con base en Roma 3, la rifaximina mejoró estos individuos. Y pacientes, también es importante esta publicación en la DDW de este año, que pacientes que tenían síndrome de intestino irritable y no habían respondido a ningún tratamiento previo, cuando se sometieron a tratamiento con rifaximina, esto ha sucedido. El dolor abdominal más, de manera combinada, consistencia de las materias fecales, fue superior la mejoría de los pacientes con rifaximina, que está aquí en oscuro, versus el placebo, que está en una barra clara. Lo mismo con el dolor abdominal. Lo mismo con la consistencia de manera independiente. Y también se encontró que más frecuentemente los pacientes tenían con rifaximina mejoría del bloating. Yo puedo decir en este momento, con base en este estudio y estudios previos que se han publicado, que si un paciente con ese II no responde a nada, por lo menos la mitad va a responder a rifaximina. Y también en la EW se ha encontrado algo que me parece a mí impactante. Se ha encontrado que la microbiota del aparato digestivo puede modificar la concentración de ácidos biliares secundarios. Y hay estudios que han encontrado que depende de la magnitud de ácidos biliares secundarios, ellos se pueden convertir en un marcador de progresión de la cirrosis. En este estudio se ha encontrado algo interesantísimo. Y es que la rifaximina aumentó la concentración fecal de ácidos biliares secundarios comparados con un placebo. El mensaje es que si la microbiota es quien modifica la concentración de ácidos biliares secundarios y con rifaximina ahora hay mayor concentración de esos ácidos biliares, la ecuación está más o menos clara. La rifaximina ha actuado en la microbiota del intestino delgado. Un estudio que corrobora estudios anteriores, pero que ahora extiende una observación interesante, porque hasta el momento hay controversia si la profilaxis con rifaximina para encefalopatía hepática en las personas que son sometidas a TIPS, esto les aumenta o no la sobrevida. Este interesante estudio se ha encontrado lo siguiente: si no hay profilaxis, esta es la sobrevida 48% a un año. Y si hay rifaximina, la sobrevida es 83%. Este estudio contradice las controversias que hay. Por supuesto, se quieren más estudios, pero está en la vía de que la modificación de la microbiota en el intestino delgado, que está absolutamente distorsionada en el cirrótico, puede ser una vía de investigación hacia el futuro. Los mensajes para la casa de ustedes que yo quiero que recuerden esta presentación de hoy día es que el microbioma es fundamental en gastroenterología. La rifaximina es antibiótico solamente en el intestino delgado. En el colon tiene un efecto eubiótico. Es el medicamento de elección en la disbiosis porque no se absorbe, siempre y cuando sea un cristal alfa polimorfo. Si es un genérico amorfo alfa o cualquier otra gránulo, se puede absorber. La dosis son 550 miligramos 2 a 3 veces al día por 2 semanas. Y la microbiota fecal no es un subrogado de la microbiota del intestino delgado. Es decir, hoy día no se puede seguir pensando que si se da rifaximina y no se modifica la microbiota en el intestino, en las materias fecales, no ha hecho nada a la microbiota porque no es un subrogado. La materia fecal no refleja lo que pasa en el intestino delgado. Algo importante que no que olvidé en este instante es que recientemente la rifaximina soluble en agua, diferente a la actualmente existente, que es soluble en ácidos biliares, la soluble en agua en animales inferiores ha modificado la sensibilidad y ha disminuido el dolor. Hacia el futuro, esta nueva rifaximina, que es soluble en agua, seguramente será utilizado en ensayos clínicos posteriores. Y quiero decir entonces finalmente que la rifaximina indudablemente es el amigo importante del gastroenterólogo. Gracias, muy amables por su atención.